Y hoy se realizó un histórico intercambio de presos entre Estados Unidos y sus aliados con Rusia, incluyendo al periodista de Wall Street Journal, Evan Gershkovich. Matías Sasso nos trae los detalles. El presidente Biden anuncia que fueron liberadas 16 personas detenidas en Rusia, como parte del mayor intercambio internacional de prisioneros desde la Guerra Fría. Este intercambio incluyó 3 ciudadanos estadounidenses y un residente, junto a 5 ciudadanos alemanes y 7 rusos. Biden expresó su gratitud hacia Alemania, Polonia, Eslovenia, Noruega y Turquía por su colaboración en el proceso y su papel crucial para alcanzar este acuerdo histórico. Varios países ayudaron a que esto se hiciera. Se unieron a una negociación difícil y compleja, a petición mía. Así que, si alguien se pregunta si los aliados importan, ellos sí importan. Evan Gershkovich, el corresponsal del Wall Street Journal, estaba detenido desde hace más de un año y así celebraron su liberación en la redacción de dicho medio. El exmarine Paul Whelan fue acusado de haber sido parte de una operación de inteligencia contra Rusia, algo que él siempre negó, y su participación pone fin a más de 5 años en una colonia rusa de trabajos forzados. Trabajamos muchísimo en Estados Unidos para liberar a muchas personas en todo el mundo, pero no se trata solo de nosotros. Esto incluye también la liberación de prisioneros políticos rusos que luchan por la democracia, por los derechos humanos. Nosotros los apoyamos también en su liberación. Defendemos la libertad, la justicia. Otra liberada fue la periodista Alshu Kurmasheva y Vladimir Kara-Murza, un destacado activista opositor ruso con residencia en Estados Unidos. Navalny debería participar en este intercambio, pero Putin lo mató. De los liberados por petición de Rusia, destaca el exagente miembro de las fuerzas de inteligencia rusas, Vadim Krashikov, condenado a cadena perpetua en Alemania, tras asesinar a un opositor de Putin en Berlín. La administración Biden-Harris ya había logrado hace unos meses la liberación de Brittney Griner, una basquetbolista a cambio del traficante de armas ruso, Viktor Bout. Pero en esta ocasión el volumen de prisioneros fue mucho mayor. Vamos a seguir trabajando sobre esta base, inspirándonos y dando valor a todos aquellos que fueron tomados como rehenes o detenidos injustamente en todo el mundo. Y hay otros detenidos en Siria, Afganistán y otros países del mundo, por cuya liberación estamos trabajando. 6 de los 7 aviones estadounidenses que participaron en el intercambio de prisioneros ya llegaron a Moscú. El presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris estaban listos para recibir a los estadounidenses liberados en la base de Andrews a última hora del jueves. Muy bien, Matías, gracias por tu reporte y ahora vamos a analizar este tema y es por esto que hemos invitado para esta entrevista al especialista de política internacional, el doctor Víctor Hernández, a quien le damos la bienvenida a Punto de Visión. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, siempre es un placer tenerlo con nosotros. Y doctor, ¿podríamos decir que esta operación de canje es la mayor registrada después de la caída del muro o de la Guerra Fría? Bueno, la operación de canje pública más grande desde la Guerra Fría. Hay que entender que en muchos de estos casos, cuando hay arrestos, sobre todo de personajes muy públicos, periodistas, deportistas, el llevarlo eso al terreno de la opinión pública puede ser un arma de doble filo, porque por un lado puede generar presiones favorables en casa para que el Departamento de Estado, para que la comunidad de inteligencia se movilice para liberar a determinadas personas, pero al mismo tiempo, una vez que ya se hizo esa denuncia públicamente, pues bueno, la liberación no puede ocurrir a escondidas y en ese sentido, pues en casos similares como ha ocurrido en Corea del Norte, en Irán, pues bueno, hay ocasiones en que la presión funciona y resulta en un regreso inmediato de las personas detenidas, pero en este caso estamos hablando de un paquete muy variado de personalidades que fueron liberadas y que varios pasaron varios años en la cárcel. Exactamente. Y antes de pasar a la variedad de estas personas que fueron liberados, quería también tocar otro punto, y es que este acuerdo se logra en medio de desacuerdos entre Rusia y la OTAN. ¿Podríamos decir de que se trata de una victoria diplomática del presidente Joe Biden?
creo que hay aciertos y errores que se pueden atribuir a veces a personajes y presidente en particular, Sí. pero para lograr un acuerdo de esta escala, no podemos echar en saco roto la colaboración de docenas de burocracias de inteligencia diplomáticas a lo largo de varios países de la OTAN, y en ese sentido, aunque es el presidente Biden quien al final es el que dirigió la orquesta y estaba leyendo la partitura, al final los músicos de esta orquesta son estas burocracias que por años redactaron versiones diferentes de la lista que eventualmente se iba a negociar, y es un acuerdo que llega además en un momento, como bien mencionas, inusual, porque pues más bien lo que ha ocurrido es una confrontación indirecta entre la OTAN y Rusia a través de Ucrania, y en ese sentido pues pareciera ser un signo de que al menos en estos canales entre oficiales y extraoficiales de las comunidades de inteligencia, sí hay todavía canales abiertos y de diálogo. Exacto. Y ahora sí quiero volver a lo que acaba de nombrar usted, que es la diversidad de esta liberación. Por un lado, activistas que tenemos por los derechos humanos y por la libertad de prensa, y por el otro lado se liberaron o se intercambiaron por asesinos y hackers también, muchos de ellos. Es correcto, sobre todo el gobierno ruso en este paquete de intercambio que al final se acuerda, había muchos periodistas arrestados, y esto nos trae a cuenta nuevamente el debate de una de las viejas prácticas de la Guerra Fría, por ejemplo, de ocultar a oficiales de inteligencia con credenciales diplomáticas o afirmando que tenían una profesión que en realidad no tenían. Es un arma de doble filo, porque por un lado, el enviar a algún personaje bajo un oficio falso a un país extranjero puede ayudar desde un punto de vista de contrainteligencia para que no se le detecte tan fácil, pero al mismo tiempo coloca una vigilancia sobre ese gremio, ¿no? En este caso sobre los periodistas o sobre la comunidad diplomática, y en ese sentido hay un dilema ético. Digamos, claro que puede servirte en una o dos ocasiones tratar de proponer que una persona tiene una profesión que no lo tiene, pero al mismo tiempo estás exponiendo a cientos de otros profesionistas de forma peligrosa a este tipo de judicialización, y es a la fecha la lucha narrativa de este intercambio, ¿no? Que el gobierno estadounidense afirma que las personas por quienes pugnó son periodistas 100% de vena y que no había justificación para su arresto. Exacto. Mientras que Rusia lo que argumenta es que no, que era una fachada y que estaba protegiendo su seguridad nacional con estos arrestos. Exactamente, y hace tan solo minutos veíamos imágenes del presidente Joe Biden. Aquí está, justamente en este momento lo tenemos en pantalla. Estas son imágenes que recién han caído, o sea, están de hace muy pocos minutos. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidenta Kamala Harris están recibiendo a estas personas. Doctor, vemos las imágenes juntos, vemos el abrazo del encuentro, lógicamente la gente consternada y todo el mundo con muchas emociones a flor de piel, personas que pensaban que no iban a volver a ver en su vida, y muchos de ellos tenían más de 16 años, algunos en lo que sería la sentencia que les iban a dar o el tiempo en prisión. ¿Cuál es el mensaje, doctor, cree usted, que envían el mandatario, el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidenta Kamala Harris al enviar estas imágenes, la liberación, como diciendo, aquí están, de regreso en casa? Sin duda es un éxito si ponemos en contexto la situación electoral. Estas negociaciones ocurrieron sin que los países aliados que se vieron involucrados tuvieran plena certeza de que Joe Biden fuera a continuar en la campaña presidencial, y al final, en efecto, pues incluso a pesar del anuncio de que no formaría ya, que no aceptaría la nominación demócrata, los países aliados estuvieron dispuestos a cooperar con una administración que materialmente ya iba de salida. Ahora, también hay que recordar que es un mensaje agridulce. Estos intercambios siempre son acotados, y hay que recordar que hay personas privadas de su libertad, no solamente en la Federación Rusa, sino en Corea del Norte, en Irán, en Venezuela, y que en ese sentido, al final, ninguno de estos intercambios ocurre por solidaridad o por humanismo. Son negociaciones difíciles, negociaciones donde hay intercambios estrictamente utilitarios, y pues siempre serán victorias insuficientes, y que al final pues nunca debieron haber ocurrido estas detenciones.
Doctor, como bien dice, negociaciones difíciles, negociaciones que han llevado muchísimo tiempo, porque esto no ocurrió de la noche a la mañana. Esto tiene una negociación de bastante tiempo, podemos decir más de un año por seguro. Y en esta lista de liberación, en esta lista de intercambios, también se encontraba el nombre de Alexei Navalny, quien murió, quien perdió la vida en febrero, recordamos, y la causa de su muerte fue muy controversial. Es correcto, hay algunos reportes periodísticos y testimoniales que apuntan a que en efecto el opositor ruso Alexei Navalny estaba incluido en alguna de las primeras versiones de la lista, y por eso insistía hace un momento en que esta es una victoria diplomática acotada. Al final, el gobierno ruso sí tiene líneas muy rojas que no está dispuesto a cruzar, y que en ese sentido, pues todo pues pesa la sospecha sobre el gobierno ruso que en efecto se trató de un homicidio o al menos de una muerte no aclarada en el caso de este opositor político. Y pues bueno, digamos, aunque hubo varios logros inusuales en esta liberación, ¿no? El que no todos fueran ciudadanos estadounidenses, que hubiera uno en particular que solo era residente, algunos personajes extranjeros. Sí hay que destacar que, bueno, al final imperó una lógica pragmática y que en ese sentido estos intercambios al final de pronto son pactos con el diablo, ¿no? Porque establecen un precedente donde pueden continuarse estos intercambios de estiras y afloja por décadas sin que se resuelvan las condiciones de fondo que crean estas injusticias. Excelente el análisis y nos quedamos con la alegría de estas personas que vuelven a la libertad, que pueden abrazar nuevamente a sus familias y lógicamente rogamos por todos aquellos que dice usted y que como bien confirmamos aún siguen privados de su libertad porque tengan justicia. Doctor Víctor Hernández, analista de política internacional, es un placer como siempre tenerlo en Punto de Visión. Por supuesto no será la última vez, le agradecemos por su punto de visión. Gracias, muy buenas noches. Buenas noches.